en instantes, comunicación, entrevista política con el ex secretario de Comercio Interior, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Principios y Valores. Estamos hablando de Guillermo Moreno. Interesante charlar con Moreno, ¿no es cierto, Robert? La verdad que sí, muchísima expectativa tenemos ya acá en el piso mientras estábamos preparando, ultimando detalles para la entrevista, porque siempre es interesante escuchar a una persona como Guillermo Moreno, independientemente, ¿no?, de las posiciones que uno pueda tener respecto de sus observaciones al gobierno o de la política en general. Se caracteriza por ser un interlocutor que da mucho que hablar, que es un polemista también interesantísimo, y además no solo por su conocimiento en su rubro, en su área, sino también por su trayectoria, ¿no? Digamos, si hay algo que se puede decir de Guillermo Moreno, es alguien que estuvo ahí desde el inicio mismo del kirchnerismo, de la década ganada llamada, y ahora, bueno, buscando nuevamente ingresar en la arena política, ¿no? Exactamente, y ya estamos en comunicación con él, con Guillermo Moreno. Un gusto conversar con este dirigente, apasionado dirigente peronista. Me gusta, sí. La verdad que creo que es una palabra que lo define, y es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Principios y Valores. Le damos la bienvenida aquí al aire a Guillermo Moreno. Guillermo, Hernán Carulo y Robert Moore los saludan aquí al piso de Diagonales Radio. Un gusto conversar con usted. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes también. Guillermo, comenzar preguntándole por qué ha decidido ser candidato en estas elecciones. Mire, era evidente que el gobierno de Alberto Fernández iba a fracasar, cosa que efectivamente está aconteciendo. Y entonces íbamos a transitar entre un fracaso reciente, que es el de Cambiemos, con Santilli, Rodríguez Larreta, Vidal, y obviamente todos aupados bajo la figura de Macri. Eso fue el gobierno de Cambiemos. O un fracaso presente, que es el gobierno de Alberto. Y se necesita otra opción. Es impensable elegir entre dos fracasos. Y lo único exitoso en este siglo fue el peronismo. Alguien lo tiene que expresar. Bien, está claro. Los compañeros me lo pidieron y yo acepté. Bien, me decía, no es posible elegir entre un fracaso del pasado y un fracaso del presente, por eso la alternativa. Lo escuché ayer leyendo y estudiándolo un poco decir en los últimos días que el gobierno de Alberto Fernández era peor que el de Mauricio Macri. ¿Realmente cree eso? Pero claro, yo siempre digo lo que creo, pero no esa es la verdad histórica. Todos los indicadores son peores. Todos, incluso ayer salió el de la deuda pública y se ha incrementado bárbaramente. Pero bárbaramente, todo. Muchachos, mire, yo le voy a decir una cosa, pero con mucho dolor se lo digo. Ni Machinea hizo lo que está haciendo esta gente. Ni Machinea. Mire que la irresponsabilidad de los radicales es manifiesta. Pero ni Machinea hizo lo que está haciendo esta gente. Cuando Machinea decide que el nivel de irresponsabilidad que estaba cometiendo ponía en peligro a la patria, soltó el ancla y Alfonsín se tuvo que ir. Él sabía cuando tomó esa decisión. Estoy hablando de Machinea, Sí. Estoy hablando año 89. Para ustedes quizás la prehistoria, pero bueno, para la Argentina es ayer. ¿Está bien? Para la Argentina esto fue ayer. La mayoría de ellos están vivos. Él sabía que colapsaba el gobierno de Alfonsín. Pero también sabía que si no lo hacía, ya empezabas a poner en peligro hechos mucho más complejos que una corrida financiera. Bueno, ni Machinea hizo esto. Para que tengan noción de la gravedad de lo que están haciendo estos muchachos. Ahora, es una irresponsabilidad mayúscula, ha transformado el Banco Central en una mega mesa de dinero. Es increíble lo que están haciendo.
Ahora, Moreno, Es increíble, atentan contra las bases mismas de la nación. Sí, en este gobierno que usted dice que ni machinea hizo lo que está haciendo, está Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué lugar en la responsabilidad le otorga a la expresidenta? Que eligió a Alberto Fernández. Es obvio. Es obvio. Mire, yo lo lamento, pero es el peor momento político de Cristina. Político, no personal, político. De Cristina, porque sabe que esto va al desastre. Ella fue 8 años presidenta, sabe lo que está pasando. Fuerte eso, Moreno, que es el peor momento. Sí. Pero no tenga duda. Si usted está conduciendo la tropa a la derrota, es su peor momento político. Guillermo... Que no tenga duda de lo que está pasando. Pero ¿cómo va a pensar que puede conducir la nación a partir de una mega mesa de dinero en el Banco Central? Ni Machinea hizo eso. Es que lo estoy comparando con Machinea, Estoy comparando con el gobierno de Alfonsín. Pero ni ellos hicieron esto. En un momento dijeron, bueno, muchachos, listo, antes, hoy te estás comiendo los músculos, te estás comiendo la maquinaria. Tenés un déficit fiscal espantoso, que empiezan a aparecer los números serios hoy. Una cosa espantosa. La inversión del aparato productivo no reproduce ni siquiera las máquinas que se destruyen. Tenés dos conceptos de inversión. El primer concepto, y es el elemental, es el de amortización. Mirá, tengo un auto que ya tiene 10 años. Lo desguazamos y me compro uno nuevo. Listo, desaparece uno, entra otro. El que entra reemplaza al que desapareció. O sea que el parque automotor sigue siendo el mismo. Después eso sería la inversión que acompaña la amortización. O sea, la destrucción de la maquinaria, bienes, insumos, lo que fuere, en el proceso productivo. Y es lógico, el gasto que se produce cuando vos pones algo a trabajar. Pero después hay una inversión plus, que es la que te hace crecer. También te voy a decir, mirá, este auto que tengo tiene 2 años, pero quiero otro, listo. Entonces aumentó el parque automotor. Esa es la inversión que sirve para crecer. Bien. Hoy en la Argentina la inversión no acompaña la amortización. O sea, un auto va al desguace y no es reemplazado. Pero es increíble lo que está pasando. No hay muchos antecedentes de esto. Entonces cuando vos me decís, pero es verdad, Moreno, lo que dice, pero ¿cómo son las cifras? La pobreza es mayor, los indigentes son mayores, la desocupación es mayor, la deuda es mayor, la inversión es menor. E inventaron una timba gigantesca en el Banco Central, como nunca pasó. Y en esa cabe que eso es economía. En esa realidad la pandemia no tiene nada que ver, en eso que describe que haya empeorado todo. Tiene que ver, pero ¿cómo no va a tener nada que ver? El tema es cuánto. De los 10 puntos que bajó la economía el año pasado, o de los 14 que digo yo, Alberto dice 10, yo digo 14. Los dos tenemos razón y más o menos. Me parece que más razón tengo yo, si no, hablarlo con cualquier empresario que vos conozcas. Y decirle, Moreno dice que la economía cayó un 14 en promedio para todo. Y Alberto dice 10, ¿a vos qué te va a parecer? Y te va a decir, me parece que hasta Moreno se quedó corto, pero es 14. Ahora, tomemos el 10 de Alberto. El mundo lo que te está diciendo, que la pandemia te pegó en 4 puntos de esos 10. ¿Cómo te lo dice el mundo? Porque es el promedio de caída de la economía a escala global en el 2020. Unos por arriba, otros por abajo. El promedio es lo que te está indicando cuánto pegó la pandemia. Bueno, te quedan 6 puntos todavía, que es responsabilidad de Alberto. Y de eso estamos hablando. Guillermo... De eso estamos hablando. O 10 puntos con los números míos, Pero ¿en qué cabeza cabe que vos podés sacar la fuerza de trabajo del mercado? En marzo del 2020 trabajaban 18 millones de personas. Ya tenías 3 millones entre desocupados, subocupados y demás. La población económicamente activa son 21 millones. Bueno, ya tenías 3 complicados. Retiraste de un plumazo 14 millones de personas. Pero a su vez le empezaste a dar a la maquinita
con una teoría hasta ridícula, esta teoría monetaria moderna, que ellos dicen que no tiene ninguna importancia la cantidad de plata que vos emitís. Una tontería, eso no es ni teoría ni moderna. Bueno, ¿qué iba a pasar si el pueblo no trabaja? ¿Que te van a faltar bienes y servicios o trabajás de balde? ¿A vos pensás que se trabaja de balde en una sociedad? Si retirás a la fuerza de trabajo del mercado, te van a faltar bienes y servicios. Si encima aumentás la emisión monetaria, desproporcionadamente contra los bienes que estás generando, no tenés otra alternativa que inflación. Pero y es lo que está pasando. Pero esto es evidente, no es que tenés que tener un doctorado no sé en dónde, es simplemente haber aprobado los cursos básicos de economía y tener sentido común. Guillermo, Sí. Guillermo, buenos días, Roberto le habla, un placer. Placer. Guillermo, quería preguntarle, bueno, haciendo un poco de historia, ¿no? Yendo un poquito más al pasado, el pasado reciente, si se quiere, preguntarle desde su punto de vista, ¿cómo llegamos a este presente? Digamos, si usted habla del peor momento político de Cristina, habla de un gobierno del Frente de Todos, digamos, de un gobierno que en el cual está involucrado el Partido Justicialista, pero que no representa los intereses de la patria, no representa los intereses del peronismo, y usted lo ha calificado incluso como un gobierno socialdemócrata, liberal, de alguna manera. ¿Cómo se llegó a este presente, digamos, en qué momento nosotros, sobre todo para nosotros los que tenemos 30 años y hemos visto la década ganada, digamos, y ver cómo se pasó de ese primer gobierno, de ese momento del peronismo, en el que usted fue partícipe, ¿no? Digamos, fue protagonista, a esto que tenemos hoy? ¿En qué momento se desvió o en qué momento se fue para otro lado, no? Mire, la pregunta es clave. Hubo un momento en que se debatió al interior del gobierno el tránsito hacia un modelo de desarrollo permanente y sustentable, pero en vez de orientación al consumo, que era como veníamos, orientación a la producción. Sigue siendo de demanda, pero en vez de demanda de consumo, demanda de inversión. Se consensuó, íbamos a ir por inversión, después se cambió la decisión y en ese momento cambia el patrón de acumulación. Kicillof asume como ministro de Economía, de acumulación de capitales. 2013-2014. Kicillof asume como ministro de Economía, devalúa innecesariamente en el año 2014. Y ahí pasas a un esquema especulativo rentístico, volvés, va a arreglar con el Club París, intenta arreglar con los fondos buitres, todo eso para que sean descontados los bonos que le estaba dando a Repsol por el 51% de las acciones de YPF. Y en ese esquema ya el sector privado venía complicado. La locomotora, entre comillas, muy pequeñita del 2015 es el sector público. Y entonces lo que hace es complejizar el tema fiscal. Macri hereda esa situación, hace una bestialidad que es duplicar el precio de la carne a partir de sacar las retenciones y la devaluación. Se decae la economía pavorosamente en el primer bimestre de su gobierno, enero y febrero, y en marzo no tiene otra solución que decirle a Pradgay que salga a gastar a los pavotes del Estado. Aumenta el déficit fiscal. La diferencia es que tenía colchón de endeudamiento y entonces se sale a endeudar. Macri, que está acostumbrado a funcionar con plata ajena, funciona en su gobierno con plata ajena. Y ahí viene esta pavorosa deuda. Cuando se retiran los inversores extranjeros, llega el fondo. Y sobre el fondo viene a reemplazar lo que el mercado ya no te presta, en dólares, Y bueno, ahí tenés los 44.000 millones que te termina dando, que eran 57, y hay 13 que Alberto no los quiere recibir. Bien. Y esos 44, más lo que te quedó de los inversores extranjeros, son los 150, 160 que tenés que refinanciar a los inversores extranjeros, sean institucionales o privados. Y eso es el lío, refinanciaste parte de eso con los fondos, te falta todo el resto, que es con los organismos multilaterales, sobre todo el Fondo Monetario. Fondo Monetario, Club de París, BID, Banco Mundial, etc. Ahí llegas a los 160, 150, 160, que es la mitad del total de la deuda, que ya la tenés
3.30, 3.40. El resto es también en moneda dura, mucho de ello, pero el que te prestó es el mercado local. Ahí tenés el ANSES, ahí tenés parte de los fondos de seguros que funcionan en la Argentina, ART, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora esa deuda la aumentaste, pero escúchame, 20.000 millones de dólares la aumentaste desde que está Alberto. Entonces, todo está mal. Bien. Y para manejar ese esquema, se te ocurre que tenés que hacer, te lo vuelvo a decir, una mega mesa de dinero en el Banco Central, cosa nunca vista. Nunca vista, ni Machinea hizo esto. Bien. Imagínate vos que la economía va a ser comprar o vender bonos y me quedo con la diferencia, como dijo el ministro de Economía. Sí. Conclusión, en el sector real de la economía, los que trabajan, los que producen los bienes y servicios, ni siquiera invierten para reponer el material que tenés que desechar porque cumplió su ciclo. Moreno, ahora quiero ir en un ratito a una figura que usted mencionaba en ese punto de inflexión, al gobernador Axel Kicillof, pero antes preguntarle por aquellos oyentes que están quizá escuchando y acompañan al Frente de Todos y reivindicaban su figura o reivindican su figura durante la gestión de esa década ganada, ¿qué tiene para decirle a aquellos que quizás ven hoy o señalan, uy, Moreno le hace juego a Macri, Moreno se presenta como candidato para restarle votos al Frente de Todos? ¿Qué le diría a esa persona que quizá está creyendo eso en este momento? Es muy simple. Si él piensa que Alberto va a ser exitoso, tiene razón. Si él piensa que Alberto va a fracasar, no tiene razón. Porque ya fracasaron los radicales y fracasó el PRO con Cambiemos. Ahora están fracasando los progresistas. Lo único que quedamos somos los peronistas. Él tendría que pensar no el día antes, sino el día después. La política siempre piensa el día después. Vos tenés que pensar que si yo por esas cosas de la vida tengo razón y Alberto no es apto, para eso están todas mis declaraciones, con Macri y con Alberto. Yo dije que Cristina eligió el peor el día que lo eligió. Entonces, si por esas cosas de la vida me da la derecha de que tengo razón, al contrario, tenemos que hacer una extraordinaria elección del peronismo para darle gobernabilidad y esperanza al pueblo. ¿O vos pensás que se lo va a dar el progresismo, la socialdemocracia, o se lo va a dar a los radicales, o se lo va a dar el PRO? Ahora, el problema es que en la bolsa de los fracasos está Alberto. A menos que el que me está escuchando me diga, no, es un extraordinario gobierno el de Alberto. No, lo que pasa es que es menos malo que el de Macri. Pero no estamos diciendo eso, estamos diciendo si va a fracasar o no. Y yo te pregunto a vos, y quinta vez que lo digo, ¿vos escuchaste alguna vez que el Banco Central fuera una mega mesa de dinero? Bueno, esa es la realidad. ¿A vos te parece que un gobierno que construye una mega mesa de dinero va a poder tener algún tipo de éxito? Bueno, entonces la respuesta es cantada. No tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos en el gobierno peronista, que siguiendo las enseñanzas del general Perón, te decía que gobernar es crear trabajo. Estos armaron el paroxismo de un esquema especulativo rentístico. Y a la cabeza de esto está el órgano rector de la política monetaria, no una cueva en Liniers o en La Plata. Porque si vos tuvieras un vectorcito especulativo rentístico en La Plata de 4 cuevas, que bueno, está bien, pues igual, qué sé yo, lo vemos. No. El Banco Central se transformó en eso. Moreno, ¿y esto no se resuelve como plantean algunos desde el kirchnerismo, con una reformulación del gabinete? ¿Usted cree que eso no cambia nada? Porque según lo que señala el problema es Fernández, es Alberto. Pero vos imaginate si esto va a ser un problema de si cambiase el ministro de Economía o el de Desarrollo Social o el de Infraestructura o como se llame. Sí. No, muchachos,
son las bases del esquema, que es la cabeza de Alberto. Por eso vos no ves diferencia entre Macri y Alberto. El ministro de Economía de Alberto podría haber sido Pratgay sin ningún problema, no lo fue porque fue de Macri. Vos fijate las extraordinarias declaraciones que recibió Pratgay de parte de Alberto cuando fue elegido, ungido como ministro de Economía. Alberto se desvivía, le caía baba de la boca. Buscalas, enero del 16, están en todos lados. Entonces, esa es la cabeza de Alberto. Ahora, la pregunta sería, pero y entonces Cristina ahí no era la cabeza de Cristina, quizás ahora sí lo sea, o quizás no tiene alternativa, ya eligió y ya está en un barco, que ya está, ¿cómo se baja de este barco? Bien, Moreno. Pensar si esto es lo que piensa en profundidad Cristina o no, mirá, que yo creo que cuando ella en La Plata reivindica la gestión de 2 años de Kicillof, parecería ser que sí, que se convenció que ese es el esquema y no el peronista. Bueno, pero está en el marco de la duda, después habrá que preguntarle a ella algún día, qué sé yo. Bien, Moreno, en esta descripción que nos hace, también de lo que porque dijo... Vos no te olvides que sí. la década ganada Kicillof era opositor. ¿Vos te acordás de eso? Como opositor. Vamos de vuelta, ¿qué parte no me entendiste? A ver, vamos de vuelta, a ver. Década ganada, Sí. Kicillof era opositor. ¿En qué año? Hasta el 2011. ¿Y cuándo fue la década ganada? Hasta el 2011, que entró en el gabinete. Pero esta es la verdad histórica. ¿Quién hizo el índice 7 provincias? ¿Quién hablaba mal del INDEC y decía que nuestro gobierno mentía en el INDEC? Claro. Kicillof. El juicio que yo tengo por el INDEC, la base de prueba, entre comillas, del fiscal, son los informes de Kicillof. Sí, Moreno, lo vimos en ¿Pero vos me escuchás o sí, no sí, lo que lo escucho claramente, pero nosotros... Bueno, entonces Kicillof era opositor. Bien. ¿Usted al comienzo tenía una buena relación con Kicillof o no? Recuerdo algunas audiencias que Pero iba... claro, Sí. sí, como si yo era un joven que estaba empezando. ¿Por qué no iba a tener una buena...? Yo le decía el soviético, ¿está bien? Era como nos llamábamos. Está bien. Pero él me podía decir como quería. Está bien, está bien. No teníamos mala relación. Si yo digo, incluso bueno, la anécdota está. No hay. Ahora, estamos hablando de la verdad histórica. Sí, sí. Después, cuando fue ministro de Economía, era secretario de Política Económica. Sí. Y otra cosa es cuando el ministro de Economía le evalúa. Estábamos hablando de eso, ¿no? Bien, bien. Ahora, durante la década ganada, fue opositor. Entonces la pregunta es, ¿por qué Kicillof fue opositor a la década ganada? ¿Por qué fue opositor al gobierno peronista? En lo económico. ¿Por qué después cambia? Nosotros pensamos que había cambiado él, la realidad es que no cambió. Lo que cambió fue el esquema peronista. Esto es la verdad histórica. Bien. Kicillof en la década ganada no acompañó. Sí. Moreno, ¿y el Kicillof gobernador y el Kicillof que algunos señalan como posible candidato a presidente en 2023? ¿Y gobernador cuál es la gestión de Kicillof? Yo me encargo y hablo fundamentalmente del presidente, pero ¿cuál es el rasgo distintivo de la gestión de Kicillof? Claro. Es ridículo esto, son construcciones casi, te diría, comunicacionales. ¿Cuál es el rasgo distintivo para que vos me digas, sí, Kicillof está haciendo una gobernación que le permite? ¿Cuál es el rasgo distintivo? Ahora, la pregunta sería la siguiente, ¿el fracaso de Alberto lo arrastra a Kicillof? Bien. Porque este es el tema, y no hay ninguna duda. Tiene la posibilidad de revancha, y tendrá, porque es un hombre joven, y está bien. Y así como cambió en algún momento y dejó de ser opositor a la década ganada, y nosotros pensaba que había empezado a pensar como nosotros, y en realidad lo que hizo fue seguir pensando como pensaba y construyó esto. Bueno, esto que comenzó él en el 14 está terminando con Alberto. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, sigue con el peronismo.
¿Y dónde se expresa en principios y valores? ¿Cuándo? En las próximas elecciones. ¿Y quiénes tenemos de candidatos? Y a Moreno y Ocampo. ¿Y quién es Ocampo? La dirigente sindical del movimiento obrero organizado que puso las 62 organizaciones peronistas. Entonces, ¿hay alguna duda que ahí está el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Ninguna. Guillermo, ya para ir redondeando la entrevista, para ir cerrando, quisiera hacerle una pregunta que seguramente usted me va a poder contestar muy bien. En la historia argentina, ¿cuáles han sido los días más felices? En la historia, y volverán a ser en el futuro. La diferencia es que no va a ser solo para el pueblo argentino, sino que como no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, también va a ser para todos los pueblos del mundo. Algún día el mundo va a ser peronista, porque demostramos que somos la doctrina verdadera. Esperamos no ver. Son los liberales, no son los marxistas, no son los neoliberales, no son los socialdemócratas. ¿Cuál es la doctrina verdadera? La del Movimiento Nacional Justicialista, la peronista. Y eso vamos a tener el orgullo de honrar en las próximas elecciones. El debate va a ser muy sencillo. Sí. Nosotros vamos a decir, nuestra doctrina, que es la verdadera, dice que para estos momentos hay que hacer esto, como lo hicimos la década ganada. Bueno, vamos a ver lo que dicen los liberales, lo que dicen los socialdemócratas, y el pueblo elegirá. Bien, Moreno, por último, entra en el Congreso. ¿Qué Guillermo Moreno vamos a ver en el Congreso, en caso que se dé ese escenario? Siempre defendiendo los intereses nacionales y los intereses populares. Los peronistas miramos la sociedad de abajo para arriba. Y ante todo tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel. Por eso somos criticados. Por eso siempre escuchá a los humildes. Porque ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Cuando te vienen con... Y los humildes hablan con palabras graves y agudas, no hablan con tantas esdrújulas. Cuando te empiezan a hablar en palabras esdrújulas, no es que no las entendés, que te quieren mentir. Entonces vos ponés el oído siempre donde están los humildes de la patria, porque los humildes de la patria lo único que tienen es la patria, por eso lo defienden. Entonces el peronismo está anclado ahí. ¿Qué Moreno vas a tener? Un Moreno defendiendo los intereses de la patria y buscando la felicidad del pueblo, que son los objetivos que nos enseñó Perón. Bien. Guillermo, le agradecemos mucho por el tiempo y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos en las elecciones. Un abrazo enorme, un gusto conversar con usted. Le queda nada más el trabajo para el hogar de buscar las declaraciones de Kicillof durante la década ganada. Voy a hacer los deberes, Moreno. Y le tomamos la palabra a Guillermo. No tengas dudas, ¿sabés qué? Te doy una pista. Sí, a ver. El índice 7 provincias. ¿Vos te acordás del índice 7 provincias? Con lo cual, cuando el INDEC daba la inflación, salían diciendo el índice 7 provincias. Ese lo hacía Kicillof. Bien. Lo que pasa es que esto... El problema es que ¿cuánto te llevo? 20 y pico de años, 30 años de vida. Sí. Y vos tenías ahí 18 o 20 años, estabas en la secundaria y yo ya era casi abuela todavía, ¿no? Pero ya estaba por ser. Claro, bueno, lo vamos a buscar. Un montón de cosas que te pasaron muy rápido. Que te fuiste de viaje de egresado, que viniste para que por ahí conociste a tu esposa, que tuviste un pibe. Qué grande. Y de esto no te acordás. Claro. Yo sí me acuerdo. Moreno, nosotros vamos a hacer los deberes, pero le tomamos la palabra en su misión por peronizar el mundo, ¿eh? Sí, de eso no hay ninguna duda. Si no sé si lo van a llegar a ver ustedes. Bien. Pero seguramente tus hijos lo van a ver. Yo me conformo con ver la Argentina peronista. Para eso estamos trabajando. Perfecto. A ustedes ya le va a tocar el continente. Y por ahí a ustedes le toca el mundo. Bien, se construyen los proyectos a largo plazo. Y este programa sirve ahora. ¿Por qué sirvió? Porque empezamos a poner a cada uno en su lugar. Bien. Kicillof, durante la década ganada, se dedicó a criticar la década ganada. Pero yo te digo más. Marcó del Pon también. Sí. Marcó del Pon venía a mi oficina. Actual titular de la FIP. Sí, la actual titular de la FIP. Venía a mi oficina. Me la traía un gran dirigente empresarial como es Cornides a explicarme que nosotros teníamos que maximizar el crecimiento entrando en déficit fiscal.
y yo me pasaba debatiendo con ella que el peronismo iba a administrar la cosa pública atendiendo al bien común con superávit fiscal primario y una importante balanza comercial. Pero esto, ¿cuándo te estoy diciendo? Esto es 2003. Claro, vos del 2003 y Moreno me está hablando de algo. Bueno, yo te estoy contando la verdad histórica. Está bien. Y de esa verdad histórica surge esta tontería que están haciendo ahora. Bien. Porque esos que estaban en contra de la década ganada, ahora son los que toman decisiones. Y estas decisiones, igual que los radicales, igual que el PRO, te llevan a un desastre. Por lo tanto, del otro lado, lo único que se yergue es el movimiento peronista. Bienvenido al club, muchachos. Gracias. Bien, Moreno, gracias. Esperamos ver entonces el continente peronizado nosotros. Un abrazo enorme. Ahí pasaba por el aire de Diagonales Radio el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Principios y Valores, Guillermo Moreno. Bueno, interesante. Para quedarse toda la mañana tomando café y charlando. Muy interesante hablar con Guillermo Moreno. Ahí nos mandó a hacer los deberes también, con Kicillof. Está bien. Bueno, 50 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Aquí al aire de Diagonales Radio estamos hasta las 13 horas haciendo En Boca de Todos. Los que quieran la doctrina